Reciban un cordial saludo. En el marco de nuestro seminario de didáctica, abordamos el siguiente videoclip en torno a la propuesta de Felder y Solomon en cuanto a estilos de aprendizaje. Abordaremos el caso de los verbales y los visuales. Una vez más, tenemos el continuum 1-3 para preferencias balanceadas, 5-7 para tendencias moderadas, 9-11 para tendencias extremas. Digamos que para el primer caso, el horizonte de expectativas del verbal es que le hablen. Él tiene una tendencia clara hacia la palabra. Hay fortalezas en la búsqueda de información escrita, comodidad para escuchar información, memoriza más fácil aquello que escucha. Ante un resumen, él se sentiría muy bien. Ante libros de marcada extensión, también se va a sentir tranquilo. Ante periodos de mucha escucha, no va a tener ninguna dificultad. Esto puede aprovecharse en términos de los docentes, pues digamos que los consentidos del sistema serían los verbales, aquellos que gustan de escuchar al profesor todo el tiempo, aquellos que no se cansan después de una hora de estar escuchando. Esos son, digamos, los consentidos del sistema, aquellos estudiantes quizás ideales que espera un profesor. Hay un énfasis inevitablemente en la lectura silenciosa e intensiva que con estos reflexivos se puede lograr. Hay una posibilidad de lectura de textos largos sin ningún problema. Hay posibilidad de esos abanicos. Perfectamente podemos recomendarles a estos estudiantes un buen número de textos largos y complejos, por lo cual es importante configurar un buen banco de textos que nos agradecerá el verbal. En cambio, el horizonte de expectativas del visual es que le muestren tendencias hacia la imagen, hacia los gráficos, hacia los esquemas, hacia los videos, fortalezas en la búsqueda de información visual, comodidad para ver la información, memorizan más fácil lo que ve. En el cuestionario, por ejemplo, se hablaba de una diferencia crucial para un verbal y un visual en términos de que el visual explica más fácil y entiende más fácil un mapa para llegar a determinado punto, mientras que un verbal entiende más fácil unas indicaciones orales que lo hagan posicionar en términos simplemente de tome por la derecha, luego por la izquierda, 3 cuadras al fondo, etcétera, etcétera. El reto del visual es tremendamente importante para un docente porque estamos ante el pago de una deuda histórica. Muchos visuales se perdieron porque los profesores querían que obraran como verbales y entonces de situaciones como estas recuerdo mucho el caso de una niña en una universidad a la que luego de hacerle este cuestionario aparecía en 13 o 15 el ranking y era, claro, me preguntaba eso qué era y pues yo le decía que era extremadamente visual y ella respondía muy sencillamente, ah sí profesor, yo soy muy distraída. Y no era que fuera distraída, es simplemente un asunto que tiene un estilo marcado por lo visual. De esa manera entonces el valor para ellos de la cinésica, de la proxémica, será bastante importante. Quizás el hecho de moverse consistentemente en la clase, el hecho de que el profesor adopte cierta postura cuando explica algo y otra cuando explica lo contrario, puede ayudar en términos al visual de identificar mejor desde el salón de clase porque convierte el salón en un mapa, conceptos relacionados exactamente con su estilo. Esa es la ampliación del espectro de códigos desde lo cinésico, desde lo proxémico que tiene que ver con el espacio, desde la incorporación de otros códigos
como el visual, como los documentales, como las infografías, los textos discontinuos, la incorporación de la pintura, de las artes visuales, todo esto tendrá una repercusión importantísima en los estudiantes de corte visual. Una vez más, cuando el péndulo está del otro lado y, por ejemplo, el verbal extremo está en una clase visual extrema, ayudarán exactamente un buen número de recursos que incorporen la palabra hablada, una cantidad de entrevistas o de podcasts que perfectamente el verbal acogerá, o cuando el visual está del otro lado en una clase completamente verbal, ayudará a apoyarse de las múltiples posibilidades que tiene Internet en términos de lo multimedial. Así las cosas, un verbal apreciará más un resumen, mientras que el visual un esquema. El verbal se centrará más en la palabra, mientras que el visual en la imagen, el verbal en el texto. En cambio, el visual estará muy presto a revisar los elementos paratextuales, aquellos que rodean el texto, aquellos que también forman parte de él, como la imagen, como los elementos gráficos usados con consistencia, etcétera, etcétera. Una vez más, reiteramos que no se trata de disculpas de aprendizaje, que no podemos pensar que entonces el visual puede sobrevivir sin resúmenes, sin palabras, sin textos, porque pues la vida académica lo mantiene a uno en contacto permanente con textos de uno u otro orden, por lo cual simplemente se trata de que cada uno adquiera conciencia de cuáles son sus posibles kriptonitas, de cuáles son sus posibles dificultades, y más aún que el profesor tenga conciencia de todo ello. Muchas gracias.